A continuación, Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentan Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Bienvenidos y bienvenidas sean ustedes, amigos televidentes, a su programa Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio de la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador y este canal. Para este programa hemos invitado a una profesional de la salud. Ella es médica general, es máster en salud pública. Se trata de Denise Calle Celi. Tiene entre su experiencia laboral, a pesar de ser muy joven, ha trabajado en el Ministerio de Salud Pública del Ecuador en 2 periodos, ha trabajado también en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En el ámbito académico donde lo conocí, trabajó en el Centro de Investigación en Salud Pública y Epidemiología Clínica en la Universidad UTE. También ha trabajado para el sector no gubernamental, para justamente una ONG alemana. Entre su formación académica, como hemos dicho, está la maestría en prevención de riesgos laborales, que está en curso. Es máster en salud pública en la Universidad Pública de Navarra y es médico general de la Universidad Técnica Particular de Loja. Bienvenida, Denise. Un gusto tenerte en este espacio de los periodistas. Y el tema al cual te hemos invitado a participar es: ¿debo vacunarme? Y los porqués. Primero quisiera empezar esta entrevista, Denise, ten la gentileza, tú eres una experta en el tema público y sobre todo en políticas públicas. ¿Qué implica el componente de salud en la vida de todo ser humano? Bienvenida. Muchas gracias, Mariana, por esta invitación. Muchísimas gracias por este espacio. Y también quiero agradecer por abordar este tema que es tan relevante, que es tan importante y creo que necesita ser hablado, ser difundido, ser debatido incluso. Bueno, a ver, hay muchas formas de abordar la salud desde muchos contextos, desde el teórico, que es como muy cliché, a veces lo decimos incluso los mismos salubristas, las mismas personas que desde algún entorno de salud nos desempeñamos, ¿no? Entonces, hablando desde ese tema teórico, se aborda la salud desde el bienestar en 3 ejes fundamentales, ¿no? El físico, el mental y el social incluso. Entonces, si tienes ese bienestar en esos 3 aspectos, se podría hablar de salud. Eso en general, como te digo. Pero cuando tú empiezas a abordar o analizar la salud desde un contexto más colectivo, ¿no? Como ya no ser el yo, sino el resto, es cuando te das cuenta que hay muchas cosas y muchos factores que se encaminan a salud y que no son considerados salud, ¿no? Entonces, ese escenario creo yo que es el que aún nos falta como sociedad, que aún nos falta como políticas públicas, ¿no? Porque a veces uno ve salud y piensa en el hospital, piensa en el médico, en la enfermera, en el centro de salud, en el Ministerio de Salud, pero resulta que hay muchas cosas adicionales que están fuera de ese contexto que también son salud y no las vemos. Ahora, Denise, para una médica, como es en tu caso, ¿cómo miras desde el sector de salud de nuestro país? ¿Cuál ha sido la respuesta a la pandemia COVID-2019? ¿Ha actuado de forma ágil, rápida, inteligente? ¿Las estrategias aplicadas han sido las mejores? Vemos que en otros países tienen ya un altísimo porcentaje de población vacunada, sin embargo, nuevamente están contagiados por la aparición de nuevas cepas. Hemos sido quizás lentos en el gobierno anterior porque hoy vemos que ya vamos casi cerca de 3 millones de vacunas. ¿Cómo? Las comparaciones son odiosas, pero hay que hacerlos. ¿Qué nos falta? ¿Qué debería hacer el Ministerio de Salud en este caso?
Yo creo que esto sí es importante comentarlo y creo que también es importante hacer el análisis de quiénes somos como país, de quiénes somos como ciudadanos y cuáles son nuestros retos frente a otros países, ¿no? Entonces, el análisis que se ha hecho en general y el comentario general es, ninguno estuvo preparado para esto, y eso es cierto. Eso lo sabemos. Incluso los mejores sistemas de salud, que son como nuestros referentes en salud pública, se vieron muy golpeados y muy sobrepasados. Sin embargo, esto se debe igual tomar con pinzas. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando algo desconocido te ataca, tienes un reto más grande, porque tienes que saber qué es, y eso implica tiempo, eso implica conocimiento, eso implica generar redes de apoyo, de equipo, de análisis, de investigación, que es lo que se hizo. Entonces, y también es verdad que desde muchos aspectos se criticó incluso lo lento que fue el poder decir que esto era una pandemia. Pero claro, si uno se pone desde el puesto de la persona, que en este caso era el director general de la Organización Mundial de la Salud, claro, es que no es una decisión fácil, ¿no? No es como decir yo, sí, hoy no estamos, pero mañana sí, y ya se acaba, sino todo lo que eso implica, ¿no? Y en una condición actual como la que tenemos de la misma información. Volcando esto a salud en Ecuador, Ecuador es un país que aunque constitucionalmente garantiza la salud, el Estado la garantiza, es muy difícil decir que en efecto los ciudadanos ecuatorianos estamos cubiertos, ¿no? Eso en general y sin pandemia. Y luego viene la pandemia, que nos sobrepasa en muchos aspectos, ¿no? Desde la provisión de servicios de salud, desde los recursos económicos, porque ya llevábamos una crisis económica importante, desde que no somos productores como para decir que somos aquellos que producimos guantes, mascarillas, equipos de protección y nos los podemos quedar, hasta ahora que vamos al tema de la vacuna. Entonces, sí es verdad que fuimos lentos en resolver o en tomar ciertas decisiones, pero también es verdad que dentro de lo que podíamos hacer, hicimos lo que pudimos, ¿no? O sea, se pidió dinero, se pidió préstamos, se pidió a la gente que no use, o sea, voy a tomar también el escenario ciudadano. Pedimos como profesionales de la salud que no usemos, o que la ciudadanía no use equipos de protección personal que no eran necesarios para el entorno o el momento en el que estábamos. Pero tampoco fue algo que hicimos como ciudadanos, ¿no? O sea, vimos a ciudadanos en la calle usando las máximas mascarillas que las necesitaban nuestros equipos de salud en los hospitales, o los guantes, o las batas, o los mismos trajes completos, ¿no? Entonces, es como la suma de varios eslabones que nos lleva a pensar en que hay cosas que sí pudimos mejorar, pero sobre la marcha es muy difícil. O sea, es más fácil decirlo desde fuera que cuando estás actuando y sobre la marcha te toca tomar decisiones que incluso son equivocadas. Yo recuerdo mucho una entrevista que hizo justamente una de las personas que estaba frente a la respuesta de COVID de OMS, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud, y él dijo algo que es súper importante y en salud pública también es interesante y se aplica mucho. Él dice, si esperas a estar en lo correcto, vas a fallar. O sea, te vas a equivocar. Es preferible que actúes y vayas resolviendo ciertos errores sobre la marcha a que tengas la certeza completa y recién actúes. Entonces, claro, o sea, una pandemia, como te digo, y ya en algo desconocido es así. Con respecto al tema de vacunación, hay algo que también es importante analizar y va desde nuestros recursos y versus el Big Pharma y versus otros países que tienen una capacidad económica tan brutal como en su momento Estados Unidos hizo y compró todo el lote de vacunas. Así es. Entonces, claro, ¿quién es Ecuador versus Estados Unidos para comprar un lote de vacunas? Uh-huh. Creo que ahora los esfuerzos, creo que también la predisposición de la parte técnica que resuelve esto también nos ha permitido ir accediendo de una manera más ordenada también a vacunas. Es verdad que nos falta mucho, es verdad que no tenemos cubierta suficiente población, pero también siento yo que es evidente que hay un esfuerzo, que hay conversaciones con los gobiernos, que hay conversaciones con las farmacéuticas para poder ampliar la cobertura de vacunación. Ahora, Denise, reconociendo que gran parte de lo que tú dices es verdad, yo creo que todo
ciudadano ecuatoriano está consciente de lo que tú dices, pero también por la pandemia se develaron muchas cosas que al parecer estaba tapado, como los gatos, ¿no? Cuando tapan. El sistema de salud estaba caduco, había colapsado y no sabíamos, presumíamos que tenía muchos problemas del sistema de salud, pero la pandemia lo develó. También hay que reconocerlo, así como reconocemos las cosas positivas, también hubo mucha improvisación, Denise. La ex ministra de Salud, recordemos, ella al comienzo lo tomó tan light, tan ligero, recordarás, ¿no es cierto? Y luego las famosas cadenas que la exministra y que contaban solo las víctimas aparecían en cadena de televisión, cuando lo que aquí nos interesaba era salvar vidas. Entonces, sí hubo también, creo yo, negligencia por un lado, improvisación también por otro, porque yo pienso que si se colocaba a las personas expertas en el manejo, epidemiólogos expertas en el manejo de salud pública, probablemente hubiésemos dado pasos quizás no más agigantados, pero sí más firmes, que es lo que necesitábamos. Y que ahora, por más que odiosas sean las comparaciones, hoy vamos viendo, cierto es, y estamos casi 1 año y medio en pandemia, entonces ya debemos haber aprendido algo, pero eso nos debe, esta es una alerta. Yo creo que esta es una alerta porque el sistema de salud es quizás el único que no debería fallar en un país como el nuestro, Denise. No sé si estoy equivocado. Estoy súper de acuerdo contigo, Mariana, en esto de incluso llamarle improvisación, porque eso hicimos. O sea, yo te puedo decir que sobre la marcha íbamos leyendo documentos, se iban construyendo otros. Un día decíamos, lo hablamos hace poco también con unos colegas expertos y decían, acuérdense, al inicio decíamos los aerosoles no son los peligrosos. Luego sí, pero es que la ciencia lo hace así. De primer plano, ¿qué fue lo que hicimos? Y también recuerdo mucho esta conversación con un profesor mío de microbiología en España, y él decía, si aquí también lo hicimos, porque yo le decía, lo primero que dijimos es, ¿a qué se parece este virus? A la influenza. Tomemos los lineamientos de influenza y al menos hagamos eso. Y entonces él me decía, claro, eso fue lo primero que hicimos porque al menos sabíamos que se parecía a algo. Y luego sí, ya entre que los científicos empiezan a investigar, entre que los profesionales, quizás desde provisión de servicios, la gobernanza y todo, empiezan a armar, tú igual tienes que seguir resolviendo. Con respecto a lo del sistema, sí, estoy de acuerdo. Nuestro sistema de salud ha sido golpeado durante muchos años. Se ha intentado fortalecer, se ha intentado equipar, se ha intentado fortalecer con talento humano, pero también es verdad que los recortes presupuestarios casi siempre afectan a educación y salud. Es algo que sabemos todos los ciudadanos, ¿no es cierto? Y ese recorte nos golpea el sistema sin pandemia, pero con pandemia es brutal. Entonces, no tienes equipos, no tienes talento humano primero. En lo general, en lo que necesitaría sin pandemia. Pero cuando viene una demanda como la que hemos tenido de servicios de salud por COVID, ese equipo no es suficiente ni sin pandemia, y con pandemia lo único que haces es quemarle, ¿no? Luego vienen los insumos, luego vienen los medicamentos, luego viene todo el proceso fuera de los centros y establecimientos de salud, que es abastecerles. Y perdóname, Denise, y ahí quisiera yo hacer hincapié. También descubrimos, gracias al periodismo de investigación, las mafias enquistadas en el sistema de salud ecuatoriano. Es justamente a lo que quería ir en el comentario. Ahí también te das cuenta de estas cosas, del oportunismo, voy a llamarlo así, y desde fuera, ¿no? O sea, tienes profesionales de salud que necesitan mascarillas quirúrgicas y las encuentras a 5 veces su precio. Entonces dices como, o sea, no, de alguna manera lo que nosotros percibíamos en su momento era como, es hasta injusto, ¿no? Porque tú estás intentando resolver, intentando salvar, y no te da el dinero para comprar una caja de mascarillas que antes no era tan cara, ¿no? Y luego sí viene todo esto que es esa red que nos daña tanto, o sea, que nos daña sobre el daño que ya tenemos, ¿no? Como, ¿dónde está? ¿Por qué ocurre? ¿Dónde se rompen? Y yo suelo decir, o sea, ¿dónde se rompe esto de querer mantener
el espacio, como querer intentar manejar de mejor manera las cosas. Entonces, son cosas que se deben descubrir, pero sobre todo en algún momento yo recuerdo alguna vez cuando hablábamos tú y yo sobre la justicia, se me quedó muy claro esto de que la justicia tiene que ser oportuna. Porque claro, si no es oportuna, llevamos pues eso, 1 año y medio de pandemia. Y es como la salud también, Denise. Si la salud y la justicia no son oportunas, deja de ser salud. Que me den una Correcto. cita a mi médica para el 2023, imagínate, ya estaré en el estuche de madera. Pues, ¿para qué me sirve el 2023? Ahora, ¿consideras tú, como conocedora, como experta en el manejo de políticas públicas, que esa fue otra de las falencias de los gobiernos, que no tenemos políticas públicas, sobre todo en salud? Y digo esto ¿por qué? Porque cualquier ministro de salud o ministra que asuma el cargo, si es que tuviésemos políticas públicas de Estado, ¿no es cierto? Simplemente quien llega continúa todo este proceso y no ese rato pretende inventar, crear, diseñar, cuando lo que necesitamos es todo para ayer, ¿ya? Estamos viendo ahora en las estrategias, por ejemplo. Parecería que las primeras estrategias que se usó durante el primer año de pandemia no funcionaron como debían funcionar. Entonces, inclusive gremios e instituciones que nos acercamos hasta el Ministerio de Salud a decirles, vean señores, nosotros les queremos ayudar, les damos el espacio físico, vacunemos a los periodistas, vacunemos a los arquitectos, a los abogados. ¿Qué nos decía el Ministerio de Salud? No, cuando les toque, cuando les toque. Hoy en cambio cambia la estrategia, ¿no es cierto? Y dice, no, ahora sí, que participe la sociedad civil, que ingresen los gremios, las ONGs, los colectivos, y que si Mahoma no viene a la montaña vaya Mahoma. Entonces yo digo, también ese tipo de estrategias fallaron desde un inicio, Denise. Sí, yo lo que sí creo, y es una crítica grande, ya no desde el sector salud, sino desde los mismos profesionales. Yo siempre digo que somos muy malos comunicadores, porque nuestra formación no tiene esto de comunicar de manera oportuna, eficiente, ciertas cosas, ¿no? Sin necesidad de hablar el tema de pandemia, ¿no? Pero claro, yo sí creo que sí pudimos manejar mejor el tema de comunicación durante la pandemia. Además, comunicación en mismo, crisis, ¿no? Como Denise, era comunicación en crisis. El tema que nos reúne hoy, ¿no? Como claro. ¿Por qué la gente aún genera tanto rechazo a algo que tiene pruebas científicas de que les protege? Entonces, creo que es importante también ir abriéndonos y lo que también yo siempre pienso es como debemos renunciar un poco a esa parte técnica para saber qué opina el resto, porque yo puedo ser muy técnica, pero para ti tu preocupación puede ser otra cosa. Entonces yo necesito saber qué te preocupa a ti, o te puedo decir de una manera diferente como, mira Mariana, quizás ahora no es el momento para vacunar a periodistas, abogados, no sé, ¿por qué? Y te explico técnicamente, ¿sí? Pero no puedes solo decir no y cerrar la puerta, porque eso no da información, no genera empatía tampoco. Claro, si yo te lo explico y te digo, mira, tengo un grupo que aún no se ha vacunado y es primera fase, estoy hablando ejemplos nada más, ¿no? Tú lo entenderías, el gremio lo entendería, diría, o sea, a mí también me gustaría vacunarme, pero claro, si tienes a personas que todavía están atendiendo esta emergencia sanitaria, ellos serían prioridad a decirte no y punto, y no hablar nunca más contigo, ni decirte tampoco como, mira, de aquí en un mes vamos a tener un lote grande de vacunas y creo que les podríamos agregar. Yo creo que son temas de hablar y llegar a acuerdos más que cerrar las puertas. Tú has topado un tema que es muy sensible, Denise, la comunicación. Todos. Es un derecho humano el sabernos comunicar. ¿Cómo puede ser, cómo uno puede entender que en pleno siglo XXI, la primera queja era que no hay vacunas, ahora ya hay vacunas, y sin embargo el ciudadano de a pie, como yo le llamo, no da credibilidad a la información oficial y cree en bulos, cree en fake news, cree en que le van a colocar un chip, cree que le van o sea, ¿cómo? No logro yo entender esto, que en lugar de aceptar una información, ¿no es cierto?, científica, como tú dices, toda vacuna protege vidas. No es que no te va a dar el virus, pero si es que te da el virus va a ser menos
menos letal, ¿no es cierto? Pero el ciudadano y la ciudadana dicen, no, yo no me voy a vacunar. Cierto es que puede en algunos sectores pesar también el tema religioso, en otros sectores también pesa el tema antivacunas, pero ¿cómo es que un Estado, cómo es que un gobierno, cómo es que un Ministerio de Salud no logra tener cierto margen de credibilidad para decir, ciudadanos, tienen que vacunarse por estas y por estas otras razones? Yo personalmente creo que esto ya no es, y aunque sí es verdad que un ministerio, una cartera de Estado, un gobierno podrían marcar un antes y un después en estas cosas, creo que también es aquello que somos como ciudadanos y personas, ¿no es cierto? O sea, hay también ahí esa libertad. El problema de esa libertad es el daño que refleja en el resto, ¿no? O sea, no soy solo yo, no eres solo tú. Y luego también está esta parte de la institucionalidad que se ha visto perdida durante mucho tiempo, ¿no? Cuesta mucho recuperar la confianza, pero yo creo que al final también es ese compromiso de yo, Denise Calle, Celi ciudadana, necesito saber, ¿no? Necesito, no solo necesito que me llegue la noticia al WhatsApp y ni siquiera leerla, sino que solo reenviarla. Lo mismo que pasa en redes sociales. Y creo yo que eso habla de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, como personas. Y nos ha hecho mucho daño porque así como dices, en pleno siglo XXI, que tenemos como mucha más libertad, también la infodemia nos ha hecho pedazos en muchos espacios, no solamente en salud. Entonces, implica, yo siempre digo, implica leer, y leer es renunciar a ciertas otras cosas que nos pueden gustar, pero que nos generan conocimiento. Entonces, pero si yo no leo, si yo no investigo, si yo creo lo que me dice cualquiera, y esa es la verdad, o esa es mi verdad, y entonces no hago nada más, ahí sí hay un problema, y es el problema que estamos pasando, ¿no? O sea, sale alguien, voy a usar este ejemplo porque a mí me ha afectado mucho, ¿no? Sale alguien que no sabemos quién es, con mandil, con estetoscopio, y dice, las vacunas no funcionan porque te están poniendo un chip. Y es más válido que cualquier persona médica que conozcas que te diga que sí. Entonces, y el comentario ciudadano, y yo lo voy a decir muy cercano a mí, o sea, gente muy querida, muy cercana a mí, ha hecho estos comentarios. Me ha costado muchísimo que puedan vacunarse, ¿no? Porque es como, no, a mí en Facebook me llegó, a mí en WhatsApp me llegó el mensaje y un video de una gran, espectacular doctor, que dice que no te pongas porque eso te ponen un chip y el gobierno te monitorea. Pero bueno, Denise, no nos vayamos tan lejos. Si tú lees la publicación de Bill Gates, nada más y nada menos, que habla de la teoría de la conspiración, ¿no es cierto? Muchos de sus seguidores o de sus fans dicen, no, pues papá Bill dijo eso y allá voy, allá creo, ¿ya? Entonces, insisto en el tema, la pandemia, por ejemplo, nos ha permitido hacer un análisis de la gestión de salud pública, o es que estamos apagando el incendio primero, Denise, y luego nos sentaremos cuando esto ya más o menos las llamas bajen, decir, a ver, ¿qué hicimos? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Debemos avanzar? O sea, ¿se está analizando la gestión del sector de salud? Yo creo que se ha tenido que hacer las dos cosas, ¿no? Las dos actividades. Quizás la primera y más importante y urgente era resolver, ¿no? Ahora tampoco es que podemos decir que se ha resuelto, pero lo estamos manejando mejor. Uh-huh. Pero también viene ese análisis, ¿no? Como qué faltó, qué hicimos mal, qué es lo que no se debe hacer, qué es lo que sí rescatamos, ¿no? Entonces, creo yo que ese análisis se ha hecho, pero creo que queda mucho también por construir en lo que tú dices, ¿no? Como esas políticas públicas que nos garantizarían sobre todo la sostenibilidad. Yo estoy muy de acuerdo y creo que es fundamental que haya cosas que se queden en el tiempo y no varíen independientemente de quién asume el poder y cuál es su ideología política. Uh-huh. Más profundamente quiénes van a ser las personas que lideran las carteras de este Estado, ¿no? Sino que a dónde vamos como país, no importa quién esté en el gobierno. Uno de los éxitos, perdóname Denise que te interrumpa, uno de los éxitos de Chile, por ejemplo, es esa.
A pesar de haber salido de una dictadura de Pinochet, hubo y hay políticas de Estado. No importa si el gobernante es de derecha, no importa si es de centro, no importa si es de izquierda, pero se ha seguido y se ha sostenido. Y fíjate, Chile es uno de los países que más rápido ha vacunado a su población. Claro, bueno, sí, exacto. O sea, tienes eso, ¿no? Sabes del objetivo que tienes como país. Entonces, las personas que llegan a continuar. O sea, hay cosas, todo es perfectible, y hay cosas que se pueden mejorar y hay cosas que se pueden implementar y retirar, pero vas a un mismo objetivo, no te estás creando una nueva línea, un nuevo eje, sino que ya te encaminas y encaminas a tus equipos a eso. Has puesto el ejemplo de Chile con respecto a la vacunación, que es súper importante el esfuerzo que se ha hecho, pero también mira que se confinaron, o sea, a pesar de que tenían toda esa cobertura de vacunación, tuvieron que volver a confinarse por eso, porque hay un compromiso ciudadano que aún no se ha adquirido. Entonces, quizás del otro extremo que se engrana, o sea, no es solamente el Estado haciendo cosas, no es solamente el ministerio, no es solamente un GAD, son los ciudadanos generando y apoyando a esas decisiones. Y tienes mucha razón, porque quería ponerte el otro ejemplo. España, por ejemplo, ¿no es cierto? España es uno de los países en Europa que más ha pataleado en este tema de la vacunación, porque justamente sus ciudadanos, sus habitantes, no respetaron las normas que se debían respetar. ¿Cómo visualizas, para terminar esta entrevista, Denise, cómo visualizas el tema del manejo de la pandemia de aquí a 6 meses, a diciembre, hasta que se termine el 2021? ¿Cómo cerraremos el año? Yo creo que es todavía un reto importante. Creo que aunque hay muchas voluntades políticas para que esto se solucione, porque también es verdad que se ha intentado sumar, quizás si nos organizáramos mejor, si pudiéramos dialogar, quizás podríamos ser como más eficientes en las actividades que cada uno desde su lado quiere hacer, ¿no? Y en conjunto llegar y abarcar mejor. Es un reto. Yo creo que aún no podemos hablar de que va a ser un éxito ya, y que incluso llegando a un nivel de cobertura importante en vacunación, si por ejemplo se llegara a este objetivo que tiene este nuevo gobierno, creo que hay retos todavía mayores, ¿no? O sea, es quienes queremos ser de ahí en adelante, ¿no? Porque yo puedo decir estoy vacunada, pero tampoco es que voy a ir por la vida ya sin mascarilla, me olvidé del lavado de manos, me olvidé de que quizás tengo que esperar un poco para volver a reunirme, volver a hacer la fiesta. Son cosas que ya, como te decía, son aprendizajes propios y también vinculan un compromiso colectivo. Hay una corresponsabilidad. Exacto. O sea, yo siempre, y en salud pública se habla muchísimo de esa corresponsabilidad. Y por otro lado, no hay que olvidar, porque es verdad que como país, como Estado, como carteras, nos hemos volcado a COVID, porque ha sido la emergencia, ¿no? Porque es donde más hemos visto necesidad, pero hemos renunciado a un montón de aspectos de salud que son súper importantes. O sea, solamente por poner ejemplos, ¿no? Como los esquemas de vacunación de los niños están incompletos. Tenemos mujeres embarazadas que no tienen controles prenatales. Tenemos gente que aún no tiene agua potable en sus lugares. O sea, les pedimos lavarse las manos, pero hay muchos lugares en este país que aún no tienen agua segura. Entonces, es el abordaje de la salud desde el contexto comunitario, o sea, desde dónde se genera, ¿no? Luego sí, pues ver todas las cosas que se suman, ¿no? Ok, Denise, yo me comprometo a tenerte en una próxima oportunidad en este espacio. Ha sido realmente muy agradable compartir con la doctora Denise Calle Celi. Muchísimas gracias, Denise. A ustedes, amigos y amigas televidentes, muchísimas gracias. Y por supuesto, les invitamos la próxima semana y, como siempre, en primera fila. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentaron Ciudadanía, Democracia y Desarrollo,
un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, ciudadanía, democracia y desarrollo.